Buenos días con todos, jóvenes. Y confirmen si me pueden oír. Sí, profesor. Les pido su atención para poder registrar su asistencia. Alfaro Rojas, Buenos días, profesor, presente. ok. Villalba, Presente, profesor. ya, ok. Villalba Bartolo, ¿no? Ya, ok. Briones Costilla, Cama Portal, Camani Rodríguez, Carvajal Mori, Presente, profesor. Carvajal, ya, ok. Carguas Bastidas, Condori Mamani, Cruz Guamán, Cuno, Dávila Silva, Buenos días. Disculpe, soy Cruz Omar. eh, repita por favor, Cruz Omar, profesor. Disculpe, no se activó el micrófono. Cruz Guamán. Ok, listo. Cuno, Dávila Silva, Dosa Gamonal, Ernst Sánchez, Dos Presente, profesor. Buenos días. buenos días. ¿Su apellido? Dosa presente, profesor. Perdón, disculpe. No se activaba. Dosa presente. Ok, ok. Bustamante Fernández, González Martínez, Hidalgo Presente, Silva, profesor. Hidalgo Silva, confirme. Hidalgo Silva, confirme. No, no está, ya, ok, no está. Guamán Anchiraico, Guamán Flores, Lermo Rivera, Lizárraga Álvaro. Presente, profesor. A ver, por favor, cuando llame, parece que hay algunos retardos. Lizárraga, presente. Nombren su apellido, ¿ya? A ver, ¿usted cómo se apellida? Lizárraga. Ya, Lizárraga, muy bien, gracias. Loaiza Castillo, Presente, Loaiza. ya, ok. Mauricio Lastra, Presente. ok, listo. Medina Ochoa, Mendoza Reyes, Montes Ángeles, Morán Salvatierra, Paucar Baldión, Quengua, Ramírez Moreno, Presente, Ramírez. Ricaldi, ya, usted es Ramírez. Ramírez, ya, ok. Ricalde García, Sánchez Dionisio, Sánchez Dionisio presente, profesor. ya, ok, Buenos días. muy bien, gracias. Sandoval Cerve León, Sandoval presente, profesor. Buenos ok, días. listo, muy bien, buenos días, joven. Santos Dueñas, Socola Aquino, Terrones Bolaños, Valverde Valdión, Presente, Banzas, Terrones. Presente, profesor. y a ver, un momentito, Presente, Terrones, profesor. Terrones, ya, ok. Presente, Terrones, Valverde, disculpe. ya, Terrones registrado. ¿Quién más? Valverde. Valverde, ya, ok. Valverde registrado. ¿Quién más? Avance, profesor. Vances, Sí, profesor. ya, ok, listo, listo. Vargas Espinosa, no está. ¿Alguien falta registrar asistencia?
Profesor, buenos días. Guamán Chiraico. Ya, ok. Buenos días, joven. A ver, Guamán. Roy Marcelo, ¿no? Ok. Sí, profesor. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ya, ok. Voy a cerrar la asistencia. Una vez más, ¿alguien falta registrar asistencia antes de que lo cierre? Ya, todos, ya, listo. Confirmen, jóvenes, si se logra ver lo que estoy presentando. Sí se ve, profesor. Ya, ok. Una consulta. Eh, ¿Han podido ustedes ingresar al portal de manera fluida o con cierto retardo? ¿Alguien ha tenido algún inconveniente, o sea, de acceso, o no hay ningún problema? ¿Alguien puede responder? Ningún problema, profesor. No hay ningún problema, ya, ok. En cuanto a la comunicación que tenemos en este momento, ¿se me oye claro? Sí, profesor. Sí, ya, no hay ningún problema entonces, ya, ok, listo. Gracias. Bien, retomando algunos puntos del día de ayer, ¿ya? Eh, Les comento de que esta parte que estamos nuevamente volviendo a tocar son puntos vitales, ¿ya? Es muy importante que quien tenga que manejar modelos de probabilidad entienda, pueda manejar los conceptos y también la aplicación de lo que viene a ser las características de una variable aleatoria, ¿ya? Nosotros le damos mucho más énfasis, aparte de otros indicadores, claro, a lo que es el valor esperado y la varianza, ¿ya? Entonces, ayer ya habíamos hecho algunos comentarios. Hoy día vamos a pulirlo un poco más, ¿ya? Recuerden que la esperanza matemática es un concepto teórico, ¿no? Ayuda a, en la toma de decisiones a manejar el concepto de media, ¿de acuerdo? Pero siempre desde una perspectiva de proyección, o sea, simplemente como una expectativa. No es que ese valor tenga que necesariamente producirse en la vida real, simplemente es una proyección, ¿de acuerdo? Y como tal, ya sabemos, aún así, resulta útil para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Hay un punto muy interesante de la esperanza matemática cuando uno incursiona en el tema, por ejemplo, de eh, teoría de juegos. Aquí solamente les hago un comentario muy, muy breve nada más, ¿ya? Porque ese tema es mucho más amplio, es un curso también. Eh, por ejemplo, en los juegos de azar, muchas veces estamos interesados en querer saber si debemos participar o no, si vamos a ganar, vamos a obtener alguna utilidad, algún beneficio o no. Desde ese punto de vista, el concepto de esperanza matemática se puede aplicar, por lo menos para tener, como se dice, una referencia, ¿no? Favorable o desfavorable de nuestra participación. Pero depende mucho de dónde se mire. Repito, podríamos evaluar la esperanza matemática desde la perspectiva del jugador, del participante, aunque también podríamos poner en modo espejo y de repente quizá ver el beneficio que podría recibir más bien la banca, o sea, quien ofrece más bien el juego. ¿De acuerdo? Por lo general, los textos, los libros, la literatura lo hace desde la perspectiva del jugador. ¿De acuerdo? Que es lo más usual, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene, digamos, en esos casos? Como señala en la lámina, cuando
Las utilidades, por ejemplo, en un juego de azar, resulta ser cero, ya vamos a ver cómo se obtiene eso. Se concluye que no hay beneficio ni pérdida. Todo sigue igual, todo es constante, ¿de acuerdo? Pero cuando el valor esperado, por ejemplo, pudiera resultar ser positivo, una vez más, desde la perspectiva del jugador, entonces le estaría dando información que le favorece y por lo tanto sería como un indicador, repito, simplemente un indicador alentador, no es porque tenga que producirse, ¿eh? Y todo lo contrario, ¿no? Si la esperanza matemática resulta ser menor a cero, o sea, es negativo, la información que le está proporcionando es que debería abstenerse de jugar, o sea, de participar, porque seguramente que a la larga, si participa en ese juego una y otra vez, la tendencia sería perder, ¿de acuerdo? Ese es el alcance que ofrece, por ejemplo, este concepto de esperanza matemática, ¿ya? Ustedes pueden ver en la parte inferior que hay una pequeña ilustración, por lo menos como para poder tenerlo como un ejemplo. Se cita ahí, correcto, un juego que consiste en sacar una esfera de una urna que contiene 7 esferas rojas y 3 negras. O sea, me está dando una cantidad finita de objetos. Noten nuevamente esas denominaciones que habíamos comentado, son objetos diferentes, ¿correcto? A la vista podemos identificarlo, pero al tacto no, ¿de acuerdo? Ganamos, por ejemplo, 50 euros si la esfera extraída es roja y pagamos 150 euros en el caso de que sea negra. Entonces, ahí se está fijando un beneficio, correcto, que se interpreta como una ganancia o en otras palabras también en otro caso, una pérdida. Pregunta, ¿qué podemos esperar si jugamos muchas veces? Esta pregunta es un cliché. Los problemas que ustedes van de repente a ver, a lidiar con ellos, si ya no lo han hecho hasta ahora, eh, generalmente cuando quieren evaluar la esperanza matemática, la mayoría o una buena parte de ellos lo expresan de este modo. O sea, ¿qué podemos esperar, correcto, si jugamos muchas veces? O sea, si participamos a la larga, ¿de acuerdo? Me está pidiendo entonces que evalúe el valor esperado. Para evaluar el valor esperado, ya decíamos que es bastante simple. Hay que manejar la distribución de probabilidad del modelo que pensamos nosotros aplicar, ¿correcto? Del siguiente modo, ¿ya? Como aparece a continuación. Ahí está bien resumido. Pueden ver el espacio muestral, que consiste en extraer una esfera de un color y de otro color, que son los únicos estados posibles, ¿de acuerdo? Pueden ver que al inicio, donde está desplazándose el puntero del mouse, aparece la variable aleatoria, ¿de acuerdo? La variable aleatoria X simplemente lo que cataloga o describe es el estado, ¿no? El color de la esfera, que puede ser un caso o puede ser otro caso. De acuerdo a las reglas de juego, se sobreentiende que si sale roja, ¿correcto? Percibimos una ganancia. Entonces aparece otra variable aleatoria que sería la ganancia, ¿de acuerdo? Esta variable aleatoria está en función de la variable aleatoria anterior, que es X. Entonces constituiría ser una función de variable aleatoria, ¿de acuerdo? En otros problemas, la función de variable aleatoria puede ser más elaborada, más compleja. En cambio acá no ve. Acá simplemente lo que se hace es relacionar un valor, si sale un color obviamente distintivo, y si sale otro, se asigna otro valor. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Y pueden ver ustedes al final que aparece la probabilidad de selección de una esfera, que no sería sino la distribución de probabilidad, correcto, de que si sale una esfera de un color o de otro color, o sea, de la variable aleatoria X. Ustedes pueden ver que en este ejemplo, o sea, en este caso, no es en todos, la distribución de probabilidad que aparece al final, que obviamente es sumamente trivial, ¿correcto? Corresponde en igual forma a la distribución de probabilidad de la función de variable aleatoria G. ¿De acuerdo?
como ya habíamos comentado en algún momento, a veces aparecen dos variables aleatorias y la distribución de probabilidad es la misma para una y para la otra, pero con eso no quiero generalizar, ¿ya? No. Hay casos en los cuales cada variable que aparezca en un problema tiene su propia distribución de probabilidad. Ya esos son otros casos. ¿De acuerdo? Por ahora estamos viendo una en el cual la distribución es la misma. Como me piden aquí la ganancia esperada, ¿correcto? Ustedes pueden ver en la parte inferior que la ganancia esperada no viene a ser sino una suma de productos. Un comentario más, ¿ya? Los valores que ustedes ven como función de variable aleatoria, que es ganancia, entiéndase que la ganancia, por su naturaleza, en forma muy general, debería ser considerada una variable continua. Como hay pérdidas, hay ganancias, y la cantidad puede variar, ¿no es cierto? Podemos encontrar valores dentro de rangos de una manera infinita, repito, por su naturaleza. Correcto. En este caso, solamente lo que interesa al problema son solamente dos valores, dos puntos, de los tantos que podría haber. Esa es la razón por la cual esta función de variable aleatoria, correcto, que es g, que aparece ahí denominada en esa forma, la trataríamos más como una variable aleatoria discreta, porque solamente estamos interesados en dos puntos o dos cantidades aisladas. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije yo al inicio, les comenté, en el caso de una variable discreta, la situación se puede manejar acá, ¿eh? No es exactamente igual su definición, como se había comentado en estadística descriptiva, cuando decíamos en ese momento que una variable discreta es cuando surge el conteo, ¿no? Y acá ya no necesariamente. ¿De acuerdo? Ok. Si vemos ya la parte operacional, que se muestra en la parte inferior, correcto, ustedes pueden ver que la suma de productos, cada uno de los valores de la ganancia por su respectiva probabilidad, nos proporcionan un valor que es -10. Entonces, insistíamos ayer de que no solamente es importante hallar un resultado, ¿no? Hallar un valor, sino decir también qué cosa es lo que significa o qué es lo que representa o describe, ¿correcto? De una realidad esperada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos abocamos a querer interpretar qué cosa es -10, hay que emplear una sintaxis para ello, así como cuando eh, interpretábamos a algunas medidas resumen en la parte descriptiva. Solo que acá hay que entender que esas interpretaciones manejan el término o el concepto de aleatoriedad, o sea, de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que significa este -10? Menos es una pérdida. El 10 como magnitud representa el valor esperado. Para nuestro caso, como hace referencia a la ganancia, deberíamos decir entonces que es una ganancia media. Y le agregamos la palabrita esperada, ¿de acuerdo? Para posicionarlo en que se trata solamente de una expectativa. No es que este -10 tenga que producirse en la realidad, ¿correcto? La pregunta que se nos formulaba era, ¿qué podemos esperar? ¿Correcto? Si jugamos muchas veces, entonces la tendencia a la larga sería pues que perdamos esta cifra, ¿de acuerdo? En términos promedios, ¿sí? Ok. ¿Hasta ahí alguna consulta que deseen hacer? Un comentario más, ¿ya? Hay problemas que van a solicitar que evaluemos el concepto de valor esperado, ¿no? O calculemos. Correcto. Entonces, a veces surge esta lógica, ¿no? Que si la variable aleatoria describe, como en este caso, cantidades aisladas, ¿de acuerdo? Entonces uno hace su interpretación de acuerdo a la naturaleza de esa característica, ¿no? Que sería lo usual. Me explico. Si aquí por A o B razones hubiera salido 10.3, o sea, con fracción, como se trata de una media teórica, no habría ningún inconveniente en interpretarlo de ese modo.
¿correcto? Voy a exagerar ya. Supongan nada más por un momento que esta variable G quizás sea, pues, relacionado con algún tema como puede ser carga familiar, ¿correcto? ¿Cuál es la carga familiar esperada, ¿no? En una familia, por ejemplo, ¿no? Y supongamos que hubiera salido algo así, borren el símbolo negativo, sale 10.4, ¿correcto? Claro, viendo que la carga familiar son cantidades aisladas, cantidades enteras, entonces uno podría interpretarlo redondeando esta cifra, ¿no? Correcto. Claro, se puede hacer eso, pero recuerden que el concepto es teórico. Entonces, no habría ningún problema, o sea que para los que obviamente entienden y saben qué cosa es el valor esperado, de expresarlo hasta con cifras decimales. No habría ningún inconveniente. No es que estemos incurriendo. ¿Por qué? Porque este es un valor simplemente teórico. ¿De acuerdo? Correcto. Quizá para el ciudadano de a pie, que no va a entender eso, bueno, a él sí ya lo redondeas para que lo entienda, pues. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces, hay que manejarlo esto siempre a un nivel teórico y de una perspectiva poblacional, ¿no? Voy a pasar, algunas ilustraciones son similares, voy a pasar esto, ¿de acuerdo? Y voy a ir acá nuevamente, ¿ya? Esto lo habíamos comentado, correcto, en el sentido de que así como se evalúa la esperanza matemática, hay otros indicadores que ayudan muchas veces a ampliar el panorama, ¿no? Acerca de la manera como se describe a una característica. Uno de ellos se conoce como los momentos poblacionales. Los momentos poblacionales son de dos clases. Unas que giran alrededor del origen, o sea, cuando no se comparan, se evalúan de manera directa, y otros que están, diríamos así, referidos a lo que es su media real o su expectativa. Me estoy refiriendo a los momentos centrados. Entonces, hay momentos con respecto al origen y otra clase que se conoce como momentos con respecto a su media, centrados. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en la parte casi media de la lámina, donde estoy ahí resaltando, ¿correcto? Eso se conoce como el momento poblacional, ¿correcto? Lo pueden ver ustedes ahí. Se trata de una función, pero en el cual hace referencia solamente al origen, ¿de acuerdo? Más claramente lo pueden ver en la parte final, ¿ve? Cuando ya habla de expectativa, ahí aparece la esperanza matemática, ¿correcto? De la variable aleatoria X, ¿correcto? Como momento poblacional de orden K, ¿de acuerdo? Entonces K puede tomar valores que van desde 1, 2 a más. Y la manera como se evalúe, cómo se calcula, muy similar a la esperanza matemática, resulta ser una suma de productos, donde lo único que cambia es los valores de la variable que se elevan, correcto, a la K. K puede ser 1, K puede ser 2, K puede ser 3 o más. ¿De acuerdo? Se puede inclusive hasta generalizar, ¿no? Esos momentos lo que tratan de expresar es que son medias. ¿De acuerdo? Es como si tuviéramos K igual a 1, eso es la esperanza matemática. K igual 2 se trataría de otra media, ¿correcto? K igual 3 igual se trataría de otra media, pero con orden superior. ¿De acuerdo? Todos ellos constituyen ser promedios. Esa es una clase, ¿no? La otra clase son los momentos poblacionales de orden K, pero centrados. Se los compara con respecto, por ejemplo, a la media. No se compara con la mediana, no se compara con la moda, no. Aquí solamente se compara con la media poblacional. ¿Y qué cosa ayudan a describir? Ayudan a describir la dispersión en diferentes grados. O sea, si uno tiene K igual a 2, eso es el concepto de varianza. Si tienes K igual a 3, eso también se puede entender como una dispersión, ¿correcto? Igual si tuviéramos que elevarlo a la cuarta, a la quinta, etcétera. Se entiende que son dispersiones en cada caso, dispersiones promedio, pero hay que señalar de qué tipo de orden, ¿no? Ok.
Su cálculo, una vez más, suma de productos. ¿De acuerdo? Y como decíamos también, en el caso de la esperanza matemática, que es la más representativa, los modelos que nosotros aplicamos, en la mayoría de los casos, por no decir todos, todos tienen su media, tienen su expectativa. La pregunta es si es posible encontrar quizá otra clase de variables aleatorias que no tengan media. Y eso también sí es afirmativo. Es posible que haya unas variables aleatorias, no serán muchas, pero cuya media, diríamos así, no converge. O mejor dicho, no tienen media. Aquí pueden ver ustedes, fíjense, el concepto de varianza, que se integra aquí también en función de los momentos poblacionales. La definición de la varianza es justo la expresión ahí que se está resaltando, ¿eh? ¿Correcto? Pueden ver entonces que se trata de una media. Por eso que en su interpretación deberíamos emplear la denominación dispersión, ¿correcto? Media esperada. Y de esa forma estás indicando que se trata de un indicador poblacional para medir la variabilidad, ¿correcto? Del mismo, ¿eh? Ok. Hay una forma alterna de poder encontrar también la varianza. Si bien es cierto, la expresión que estamos viendo en la lámina constituye ser la definición, una alternativa es hacerlo en términos de los momentos poblacionales. ¿Correcto? Si hacemos eso, habría que calcular el momento poblacional de segundo orden con respecto al origen y luego a ese término quitarle el momento poblacional de primer orden, que es la esperanza matemática, elevado al cuadrado. Y esa es una forma alternativa. Si eso no se entiende, lo único que les comento sería pues que efectúen, desarrollen esto, ¿correcto? El cuadrado de x menos mu, ¿correcto? Y si ustedes desarrollan, correcto, esa expresión y aplican propiedades de valor esperado, les va a resultar justo lo que habíamos comentado, ¿no? En términos de momento poblacional de segundo orden y de primer orden. Por ejemplo, en esta ilustración, correcto, que también resulta ser bastante simple, se tiene una variable aleatoria, correcto, que debe expresar la suma de puntos que se obtienen al lanzar dos dados, ¿sí? Y me piden calcular aquí la media y la desviación estándar, o también llamada desviación típica, ¿no? Si uno se pone a evaluar acá, correcto, la esperanza matemática es 7, como ustedes pueden verlo ya aquí en la expresión. Y la varianza viene a ser 2,41, como pueden verlo también ahí. Si tuviéramos que interpretar, como se trata de la variable aleatoria puntaje obtenido, entonces podríamos simplemente decir que se trata del puntaje medio o esperado, ¿de acuerdo? Es cierto que cuando tú lanzas dos dados legales, podría salir justamente este valor, que es 7. Pero con eso también deberíamos descartar, quizá en otras circunstancias, que el valor esperado que uno encuentra, correcto, tenga que salir necesariamente. ¿De acuerdo? O sea que no siempre va a ocurrir eso. Puede ser simplemente una cifra que no se observe en los valores o en el recorrido de la variable. Igual ocurre con el caso de la varianza, ¿ya? Aunque la varianza, su finalidad es medir la dispersión, la variabilidad media esperada, ¿correcto? Y como tal, ustedes tienen el resultado ahí, ¿no? Fíjense, en unidades cuadráticas, que sería 5,83, y el otro en unidades simples, o sea, puntos simples, 2,41. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Todas las propiedades que se dio en estadística descriptiva, que eran para el caso de la media aritmética, así también como el caso de la desviación o varianza, es la misma acá. Son las mismas propiedades, como ustedes pueden ver, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí se muestra algunas de ellas, ya no todas, ¿correcto? Y como tal, ayuda bastante a la hora de
querer simplificar, ¿no? O desarrollar operaciones de una manera mucho más sencilla, aplicando solamente propiedades. También en esta parte pueden ver el comentario que se hizo anteriormente. La varianza lo puedes encontrar en términos de momentos poblacionales, como puedes ver aquí la expresión que está al final. ¿Ok? Esa es una expresión alterna y se utiliza bastante, no solamente para evaluar la varianza, sino asumiendo que la varianza ya se conoce y se conoce la esperanza matemática, este sería una forma práctica de poder encontrar el segundo momento poblacional. ¿Correcto? Ok, ¿ya? También habíamos comentado, y yo nuevamente hay que volver a reconsiderarlo, que muchas funciones de variable aleatoria se expresan como combinaciones lineales, como lo que están viendo en el punto 2 acá. ¿Ok? Entonces, para calcular la varianza de una variable aleatoria en una expresión, llamaríamos así como de este tipo, como una combinación lineal, simplemente hay que proceder a aplicar propiedades de varianza. Como pueden ver ahí, finalmente el resultado nos habla de que es la varianza antigua, vamos a llamar así, o la varianza anterior, sin modificación alguna, o original, pero ponderada por un factor o una constante elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok. Y en el caso que tengamos que adicionar o de alguna forma operar características que estén expresados en las mismas unidades, la varianza de una suma o diferencia, como se puede ver, sería igual a la expresión que se muestra siempre que las variables sean independientes. ¿Correcto? En el curso de estadística y probabilidades, como ustedes pueden revisarlo y verificarlo con los textos y la literatura que hay, repito, en el caso básico de estadística como el nuestro, se asume, y no solamente como una suposición decorativa, no, sino evidenciada, de que las características que uno maneja, o sea, las variables, se comportan de manera independiente. ¿Correcto? En otros niveles ya se considera que las variables tienen alguna vinculación, o sea, una relación entre ellas. Y como tal, la varianza de la suma o diferencia de dichas variables ya no sería solamente la expresión que estamos viendo, sino que habría que incluir otro elemento más que se llama covariabilidad. ¿De acuerdo? Eso nosotros por ahora no lo vemos. ¿De acuerdo? Por eso que el trabajo, y ya lo habíamos dicho de la primera sesión, que los trabajos acá que se observan, se subentiende una naturaleza, son bastante parsimoniosos, o sea, simples. Son, los modelos que se aplican son modelos prácticamente sencillos, en el cual la naturaleza, que es mucho más compleja, solamente se rescatan los puntos que son mucho más importantes o más saltantes, ¿no? En el estudio. Y eso es lo que se maneja por ahora. Ya en otras circunstancias se ven más detalles, o sea, modelos con modelos más elaborados. Y justo aquí nos habíamos detenido el día de ayer, ¿ya? Es el caso de las variables continuas. Hay que entender que las variables continuas, así como se definió en la parte de estadística descriptiva, aquí es igual, es lo mismo. Surge de la medición. ¿De acuerdo? Características continuas, muchas de ellas se desarrollan a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Son observables, son medibles. Correcto. Se sobreentiende de que utilizamos algunos dispositivos o artefactos para poder llevar a cabo su medición. Así lo entendemos en el campo de la ingeniería, ¿ya? Pero si de repente estás pensando en otras áreas, como es el campo de las ciencias sociales, correcto, hay también casos en los cuales, desde un punto de vista de percepción, se asignan números, correcto, y se los trabaja como tal. Pueden ser quizá considerados discretos o de repente quizá considerados continuos, ¿de acuerdo? Pero eso ya es otro tema, ¿eh? Nosotros acá estamos
enfocándonos en características que son medibles estrictamente por su naturaleza. ¿De acuerdo? Ok, ¿eh? Cuando tenemos una variable continua, lo que nos interesa es querer especificar su función de probabilidad. La imagen que ustedes están viendo, a grosso modo, lo que trata es de representar la curva que describe cómo la característica X, o sea, la variable aleatoria, se comporta. ¿Correcto? Se desenvuelve, se desarrolla. Cómo muestra o visualiza, ¿no?, el comportamiento de los valores de dicha variable en alguna región de su recorrido. ¿De acuerdo? O sea, dónde está aglutinado, dónde está disperso, qué forma adopta, cuál es su evolución o tendencia, etcétera. ¿De acuerdo? Todos esos conceptitos que se indicó en estadística descriptiva, ahora tenemos que volver a recogerlo para poder explicar o describir a la distribución de probabilidades de una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que reconocemos en esta variable aleatoria continua? Primero, la característica, ¿correcto? Que puede adoptar valores dentro de un rango de manera infinita. ¿De acuerdo? Ese es uno. Número dos, debe tener una ley de probabilidades, o sea, una función que ahora vamos a llamar función de densidad. Es la notación que ustedes ven en el eje de las ordenadas como f de x. ¿De acuerdo? Nos interesaría evaluar valores de la variable aleatoria como grupos, o por qué no decir intervalos, ya sea bilateral, con lo que se muestra en la figura, desde un extremo a otro, digamos desde A a B, y querer dimensionar, querer encontrar la probabilidad de que tomemos un punto aleatorio en ese intervalo, que no vendría a ser sino la evaluación de una región, o sea, una parte, como área debajo de la curva. Se entiende que la manera como hay que evaluar esa región es recurriendo a la integración. Como comentábamos ayer, la diferencia más notable entre el tratamiento de una variable aleatoria discreta frente a una continua es que en una utiliza sumas y en las otras utilizas integrales. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Si nos estamos preguntando cómo es que tenemos que construir esta función de probabilidad, la respuesta no es igual como en el caso discreto. En el caso discreto se construye, ¿de acuerdo? En el caso continuo, no. En el caso continuo, la manera como tú deberías asignar o establecer una función de probabilidad debe estar basada en los hechos, o sea, en la situación empírica de lo que tú observas en la realidad y de los modelos teóricos que tú puedas tener como repertorio para simplemente asociar qué modelo teórico es el que se parece más al caso práctico o viceversa, según la distribución empírica, a qué distribución poblacional se le parece más o se aproxima. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender que las funciones que se van a aplicar acá son funciones teóricas. Esas mismas funciones que ustedes han visto, ¿no?, en el campo, en el contexto matemático, solo que acá no todas esas funciones, diríamos que tienen viabilidad de poderlas trabajar como función de probabilidad. No, no todas ellas, solamente una parte importante, una élite, que cumplan estas condiciones, que es la que ustedes están viendo ahí como propiedades. Que la función sea no negativa, ese es uno, un requerimiento muy importante. Y otro es que el área que tengamos que evaluar dentro o debajo de la curva, ¿correcto?, sea unitaria, o sea, constituya ser una masa de probabilidad unitaria. Ustedes ya deben entender que habrá un sinfín de funciones que realmente no cumplen estas condiciones.
funciones que se grafican en el tercer y cuarto cuadrante están descartados. Funciones cuya área supera o no es exactamente igual a la unidad también están descartados. ¿Correcto? Entonces ya nos queda un grupo menor de funciones que sí podrían ser catalogadas porque seguramente se pueden eh, representar geométricamente en el primero o en el segundo, o de repente, ¿no? Tanto en el primero como en el segundo cuadrante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces solamente constituyen ser una élite, ¿eh? Ok. Al igual que en el caso discreto, las propiedades que se han comentado son muy similares, ¿eh? ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes aquí algunas de ellas, en el cual se cita que la probabilidad de un intervalo, para el caso continuo, ya sea incluyendo o no los extremos, aunque ahí en la lámina parece que están incluidos, ¿no es cierto? Porque dice mayor igual y menor igual, pueden verlo ahí, estoy resaltando, correcto. Acá no interesa, ¿eh? Que se incluya o no se incluya los extremos, porque es igual. Y la manera como tú vas a encontrar una probabilidad no sería sino integrando desde uno hasta otro valor. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? La función de distribución acumulada se interpreta de igual modo como en el caso discreto. Es una probabilidad, ¿correcto? Con la relación menor igual que, pueden verlo ahí, ¿ve? Menor igual que, ¿de acuerdo? Ok, desde el punto de vista teórico, una función acumulada debería ser interpretado como la integral, en el caso continuo, desde menos infinito hasta un valor real dado, que es el x pequeño que aparece ahí, la integral, ¿de acuerdo? Como límite superior, utilizando la función de probabilidad. Eso me da a entender entonces, fíjense, de que esta función de distribución acumulada debe ser una expresión. En algunos casos, esa expresión es manejable, es compacta. Y el hecho de que podamos obtenerla, o sea, sintetizarla, simplificarla, hace práctico para poder evaluar probabilidades. Hay otros casos, como ya vamos a ver también a continuación, en el cual no se puede evaluar esta integral. O sea, no es posible encontrar una expresión como función de distribución acumulada para alguna variable aleatoria. No va a ser posible, solamente va a quedar indicada, formulada nada más, como se dice. ¿De acuerdo? Por algunas limitaciones. Entonces, eso es lo que hay que darnos cuenta, en qué casos se procede a obtener una función acumulada y en qué otros casos no se puede. Bueno, la solución tendrá que ser obtenida a través, pues, de algún otro criterio, ¿no? Aquí hay un detalle muy interesante, ¿no? Quizá no lo comentamos en el caso discreto, ahora lo hacemos en el caso continuo porque es mucho más fácil. Es que la función acumulada tiene una propiedad, es una función no decreciente. Eso significa que si tuviéramos representaciones geométricas de curvas que en lugar de subir tienen declives, o sea, oscilaciones, bajan y luego vuelven a subir, prácticamente estaríamos descartando como función de distribución. No puede ser, ¿no? Entonces, en consecuencia, si eso se pudiera observar, pondríamos en duda, ¿no? Que la variable aleatoria lo sea. De repente es una variable nada más y que tiene alguna función en particular, pero no sería, pues, una función de probabilidad o una función de distribución acumulada, ¿no? Como tal. Y lo descartamos, ¿de acuerdo? Porque no cumpliría esta propiedad, ¿no? Ok. Y nuevamente acá vuelven a aparecer otra vez los conceptos básicos de esperanza matemática y de varianza, ¿eh? Como pueden ver. Repito, no es que sean las únicas. En los textos, en la literatura, le ponen más énfasis en estos dos indicadores. Pero eso no significa que el resto esté descartado. No.
Tú puedes aquí, fíjese, a pesar de que no lo hemos comentado, puedes utilizar el concepto de coeficiente de variación. Puedes seguir utilizando el concepto de asimetría, de kurtosis, ¿correcto? Y en igual forma, ellos te pueden proveer de información acerca de la característica o variable aleatoria. Una consulta, jóvenes, ¿me están oyendo? ¿Se oye claro? Sí, profesor. Ya, gracias. Sí, profesor. Ya, gracias, gracias. Ok. Entonces, una vez más, jovencitos, la función acumulada es una segunda herramienta, ¿ya? De la función de densidad. Hay variables aleatorias que sí permiten manejar la función acumulada, otras no, no se puede. Para esos casos, vamos a disponer en nuestra situación de unas tablas especiales para poder leer probabilidades, ¿correcto? En otros no hay problema. Si bien es cierto, tienes la opción también de manejar tablas, es posible que tú lo evalúes y lo calcules de manera directa. ¿De acuerdo? O sea, hay salidas. En los casos más difíciles, en los cuales eh, no se puede manejar la función acumulada, correcto, y ni siquiera tampoco se puede utilizar la función de probabilidad, no queda más remedio que utilizar técnicas numéricas. Obviamente ese es un tema que no corresponde a nuestro curso. Solamente lo nombro, lo comento, con el fin de que puedan, por lo menos, en algún momento estar interesados en él y recurrir a la temática correspondiente, ¿ya? Eso ya se vería en un curso como métodos numéricos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Aquí una vez más están las probabilidades de intervalo, ¿ya? Ustedes pueden ver, como ahí en la parte que estoy resaltando, si quieren calcular la probabilidad de un intervalo en el cual se incluyen o no los extremos, todo es igual, no se preocupen de eso, ¿ya? ¿De acuerdo? En el caso continuo, son equivalentes. En el caso discreto, sí, ahí hay diferencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces, pueden ver ahí, a la parte final, la ilustración. Hay problemas en los cuales no nos dicen de manera clara, en el caso continuo, si tengamos que incluir los extremos o no. La salvedad está entonces de que así lo incluyéramos o de repente no, todos son equivalentes. No hay pierde acá entonces, ¿eh? Ok. Y aquí algunos comentarios como mencionábamos. Algunas ilustraciones acá muestran funciones acumuladas. ¿Correcto? Correcto, ¿eh? Un detalle particular, jóvenes, en el caso continuo, probabilidades exactas son irrelevantes. No se calcula eso. ¿De acuerdo? Como más o menos lo que se está indicando aquí en la segunda línea. ¿De acuerdo? Si tú tienes una probabilidad exacta, ten la seguridad que en el caso continuo eso va a ser cero. Pero hay que entender que si tú tienes la probabilidad de un evento o suceso que salga cero, eso no significa que estés manejando el evento vacío, ¿no? ¿No es cierto? El evento existe, tal como señala aquí la notación, X pequeño existe, solo que como es irrelevante y por la definición de probabilidad en variable continua, el resultado final sería igual, pues, que esa probabilidad sea igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estarías integrando del valor al mismo valor, ¿no? ¿No es cierto? Y por lo tanto, obtendríamos ese resultado. Por eso que estas probabilidades son irrelevantes, ¿ya? En el caso discreto sí tal vez tenga relevancia, ¿no? Pero en el caso continuo no, ¿ya? Lo que interesan solamente son regiones, intervalos. Y ahora si dirigimos la mirada en las expresiones que están en la parte inferior, como funciones acumuladas, ¿correcto? Alguien podría indicar si realmente constituyen ser funciones de distribución o simplemente son funciones. Como indica la pregunta ahí, ¿cuáles de las siguientes funciones pueden ser funciones de distribución para una variable aleatoria continua? A ver, voy a preguntar ya.
Alfaro Rojas, ¿se encuentra? Alfaro Rojas, no está. Mauricio Lastra, ¿se encuentra? Mauricio, tampoco está. Lizárraga, ¿se encuentra? Sí, profesor, dígame. A ver, en el caso de la primera función, f de x, ¿es función de distribución, sí o no? Mm, de distribución. ¿Es función de distribución o no lo es? Hay que recurrir nada más al concepto, joven. Recuerden que las funciones de distribución acumulada son funciones no decrecientes. ¿Ok? Ok. Y no olvidar también el concepto de la definición de función también, ¿no? ¿No es cierto? Eso lo habíamos comentado al inicio, ¿no? ¿Será o no será? A ver, no hay problema, ¿ya? Siga pensando. Igual en los otros casos, ¿ya? Hay que observar nada más si es que se ajusta a la definición o no, pues, ¿ya? Vamos a ver aquí. Pueden ver ahí los comportamientos. Por ejemplo, ahí hay dos gráficos. Se podrían haber representado los anteriores también, pero están aquí. El autor ya señala dos de ellos, en los cuales la función es no decreciente. Una función acumulada va a tener siempre esta característica, ¿no? De ir siempre hacia arriba. Su tope es la probabilidad unitaria. Entonces llega solamente a uno, no puede ir más allá de eso, ¿no? Si de repente el recorrido de la variable eh, es mucho más, el valor, el valor 1 sirve como techo y por lo tanto vamos a observar así como en el segundo gráfico, ¿no? Correcto. Ok, ya. Si la función que usted describe tiene altibajos, declive, puede bajar y luego subir, ya la descartamos automáticamente, pues. No se trata de una función acumulada, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Ok, entonces en los problemas se citan a veces funciones y no dice que sea función de distribución, ¿ya? Entonces, a veces la pregunta, en cierto modo, quiere orientarte y te dice, ¿no? Calcule si es posible la probabilidad de tal intervalo. Claro. Si no te has dado cuenta de que la función que tienes entre manos no es una función acumulada o una función de densidad, claro, tú vas a calcular nada más. Te vas a ir a la parte operativa, ¿no? Pero sería un error, ¿no? De esa forma, entonces, hay que estar atento a las señales que nos puedan dar estas funciones, ¿eh? Ok. Sigo pasando, voy a pasar esto. Es la misma idea. Y ahora acá, ¿ya? Cuando uno quiere, jovencitos, quiere modelizar el caso continuo, hay que entender que tu único sostén y apoyo es la realidad en el cual estamos inmersos. Todo lo que tú observes en la naturaleza se denomina, claro, como casos, como información, como dato, eh, elementos que te van a permitir construir la distribución empírica. Así como tu histograma, así como tu polígono, así como tu distribución de frecuencias, ¿correcto? Que se obtienen a partir de los hechos, acá ya quiere darle un nombre. Se le llama o se le atribuye como la distribución empírica, basada, una vez más, en hechos. Eso te va a servir de ayuda para que puedas modelizar. Entonces, hay que diferenciar las distribuciones empíricas de las distribuciones teóricas. Las distribuciones teóricas serían algo así como una vestimenta, ¿correcto? Estándar, que la tienes en diferentes tamaños, en diferentes formas, y obviamente tú quieres ver qué vestimenta, ¿no? Es la que de repente, ¿no?
se ajustan, ¿correcto?, a tu naturaleza. De esa forma, entonces nos vamos a dar cuenta que esos modelos teóricos tienen una serie de requisitos, como si fueran las especificaciones. Y esas especificaciones hay que ver si son satisfechas por la realidad que nos muestra o evidencia los hechos. Si los cumple, entonces decimos que este debe ser el modelo adecuado. Y a veces en ese interín puede haber más de una distribución. Obviamente, pues, esos son secuelas, ¿no? No necesariamente una. Sería lo ideal, ¿no?, que haya una que sea mejor que cualquier otra, pero a veces vamos a tener el caso de que hay competencia. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Acá, por ejemplo, se está ofreciendo ya, bueno, lo dice el problema, una variable aleatoria con su correspondiente función de probabilidad, como la que pueden ver, ¿no? Esta no es una función cualquiera, ¿ya? Esta es una función que tiene nombre y apellido, tiene su relevancia. Se trata de la distribución rectangular o la distribución uniforme. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver que en la parte izquierda, correcto, está representada geométricamente, ¿ve? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que cualquier punto seleccionado en este intervalito, correcto, donde está desplazándose el puntero del mouse, ahí, todos esos puntos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea, son equiprobables. Entonces, hay problemas en los cuales te dan algunas palabras claves. Correcto. O sea, si tú has revisado el modelo y sabes cómo ésta se describe o en qué requerimientos se basa, lo vas a reconocer inmediatamente en los problemas. Claro, en este no. Va a haber problemas en los cuales te va a decir, ¿no? Eh, modeliza, correcto, u obtén, que va a decir así, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, en el cual se selecciona un punto aleatorio a partir de un intervalo dado. Basta que te dijo eso, se selecciona un punto aleatorio, un intervalo dado, se interpreta que esos puntos tienen la misma probabilidad. Y si tienen la misma probabilidad, está refiriéndose a la distribución rectangular, como la que puedes ver aquí en la línea en rojo. De cualquier punto que se seleccione, siempre tiene la misma probabilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que entender como rasgos, o sea, distintivos de un modelo distribucional. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Lo que hace el autor es definir la función de probabilidad, ¿correcto? Especificar un evento de interés, por ejemplo, ahí dice X entre 4 y 7, y mostrar como ilustración, ¿no? O sea que la evaluación probabilística de algún suceso en particular, en el caso continuo, requiere integrar. Pueden ver ahí la integral, que es bastante simple también, para finalmente obtener la probabilidad de dicho suceso. Probabilidad de A es igual a 1/3. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver que este comentario es bien simple, directo, en el cual las probabilidades que uno ha obtenido acá, ¿correcto?, recurren simplemente a la dimensión o el tamaño de la longitud del segmento que quiero evaluar en relación al total. Se puede interpretar también como probabilidad geométrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo hemos comentado en definiciones de probabilidad. Para este caso, claro, para este modelo que estamos viendo, se puede interpretar también de igual modo, ¿ya? No necesariamente con la integración. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Profe, ¿qué más se puede evaluar con este modelo? Todas las características que nosotros podríamos haber visto en estadística descriptiva. Calcular su esperanza matemática, calcular su varianza y extraer siempre más información. Más información acerca de cómo se describe esta variable aleatoria. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Alguna consulta que despierte la curiosidad? ¿Alguna consulta que deseen hacer, jóvenes? Ok. Hay problemas en los cuales se cita una función, como la que pueden ver acá, una función de densidad, ¿correcto?
y se pide una lista evaluativa de sucesos, como se muestra ahí, la parte A, la parte B, la parte C. Entonces, lo primero es utilizar un poco la jerga, ¿ya? Repito, la manera cómo nos debemos conducir cuando hay que evaluar probabilidades. No solamente preocuparse por la parte mecánica, ¿ya? Sino que hay que también utilizar los términos para poder referirnos a ellos y decir qué cosa es lo que estamos desarrollando. Por ejemplo, esta función que se ofrece, claro, el problema dice, es una función de densidad. Si yo confío en el problema, esta función debería verificar las condiciones básicas, ¿no? Ser no negativa y que toda el área debajo de la curva tenga masa de probabilidad unitaria. Pero les comento, a veces no es que sea un lapsus, a veces hay problemas como desafíos en los cuales lo formula así como densidad y a veces nos damos cuenta que no la cumple. No es que sea un error, sino que en todo estudio, en todo análisis, lo que debiéramos hacer es siempre verificar que la función que tengamos entre manos satisface los requerimientos, las condiciones. Entonces, eso tenemos que tenerlo como primera línea, jóvenes, ¿sí? Hay que verificar que cumpla o no cumpla. Claro, de repente una observación sería de que si cumple, no hay problema. Podemos seguir evaluando, ¿no? Y si no cumple, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? Y ahí viene un poco, como se dice, criollamente hablando, la muñeca, ¿no? Es posible recuperar a esas funciones. No digo que sean todos los casos, ¿sí? Es posible recuperarla ponderándola para que cumpla las condiciones. Entonces, eso ya es, como se dice, otra habilidad. O sea, el hecho de que tengas un dispositivo que funciona a medias y claro, tú lo que haces es repararlo, ¿no? Para que pueda trabajar, o sea, operativamente. Entonces, eso es lo que se podría hacer en esos casos. Pero repito, eso no se estila en todos, salvo en aquellas funciones que sean manejables para poder, como se dice, viabilizarlos. ¿Ya? Ok. Si nos tomáramos la molestia en verificar, repito entonces, debería cumplir dos condiciones básicas, ¿ya? La no negatividad, ese es uno, y el otro, que el espacio muestral sea unitario. La probabilidad de ocurrencia, que significa en estos casos que todo el área debajo de la curva tenga probabilidad unitaria. Perfecto. Un clásico en los problemas es que nos van a pedir la función acumulada, como la que aparece acá. ¿Ve? Tengan en cuenta eso, jóvenes. ¿Ya? Les adelanto, esa es una fija. ¿Ya? Siempre se pide eso, ¿por qué? Porque el usuario de temas modelativos de probabilidad debe diferenciar y debe saber manejar una función acumulada. Porque si no, al final de cuentas, ¿cómo va a evaluar las probabilidades? Entonces, es necesario, es pertinente que sepa cómo obtener la función acumulada. ¿De acuerdo? Ese es uno de ellos. ¿Eh? El segundo caso, ese es otro clásico. Nos pide, por ejemplo, una probabilidad, ¿correcto? Como pueden ver acá, de intervalo, ¿correcto? Y otra más por aquí, ¿ven? ¿De acuerdo? Ok. Como una variante de esto, se pueden proponer probabilidades condicionales. Se puede poner un slash acá al final, decir nada más donde está ahí parpadeando el puntero del mouse, correcto, y agregarle una condición. No nos hagamos problemas, ¿ya? Así aparezca probabilidad condicional, tú aplícale el concepto nada más y sigue desarrollando tanto probabilidad del numerador como probabilidad del denominador, según cómo defina la probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Estas probabilidades, por ejemplo, de manera ya muy específica, constituyen ser evaluaciones directas, ¿no? Pueden ver ahí el límite inferior, el límite superior, donde se está resaltando, y también de igual manera en el otro caso. Y aquí viene un comentario adicional. Cuando se evalúan estas probabilidades, tú podrías hacerlo utilizando la densidad.
o sea, la función que está en el enunciado del problema. Pero también lo que podría hacerse es evaluar esa probabilidad de intervalo recurriendo a la función acumulada. Y ahí es donde se ve lo práctico que muchas veces resulta la función de distribución, ¿ya? Como se va a ver a continuación. Y esta última que aparece acá, no se olviden el nombre, también tiene nombre. Muchos de los textos utilizan esta denominación y dicen, calcula la probabilidad inversa. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, ¿no? No lo dicen. ¿Ya? Cuando a ti te dan, correcto, un X con el fin que puedas determinarlo, o sea, saber qué valor asume o tiene, y te dan la probabilidad de ese suceso que está acá, X, por ejemplo, menor que X, ¿ok? Entonces, cuando uno quiere encontrar el percentil, esa sería la palabra, esto se conoce como probabilidad inversa. ¿Ya? Observa, la parte A y la parte B, ¿correcto? En un caso te está pidiendo el modelo acumulado y en la parte B te está pidiendo que calcules probabilidades. Ya sabes que las probabilidades se encuentran entre 0 y 1. Perfecto. En el caso C, no. En el caso C te está pidiendo el percentil y te está dando la probabilidad. Por eso la denominación, no nos olvidemos, ¿bien? Se llama probabilidad inversa. ¿De acuerdo? Ok, bien. Ustedes pueden ver ya como solución en la parte A, la función acumulada, cómo se obtiene. ¿De acuerdo? Pueden ver ahí, si X es menor que menos 1, la prueba acumulada es 0, o sea, no está definida ahí la variable, ¿correcto? Si X es mayor que menos 1 y menor o igual que 1, pueden ver ahí la expresión, ¿correcto? Ahí está, lo estoy resaltando, ¿de acuerdo? Una función cúbica, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en otro caso, cuando X es mayor que 1, llega a su tope máximo, o sea, llega al techo, al límite, en que la función acumulada adopte el valor de 1, ¿de acuerdo? Ok, bien. Para el cálculo de las probabilidades, como comentábamos, uno puede proceder de este modo, ¿ya? Por favor, hay varias opciones, no es la única, ya cada uno vea qué es lo que le resulta ser más práctico, ¿de acuerdo? O más directo. Por definición de función acumulada de intervalo, hay que entender que esta probabilidad, la que se está resaltando, debería ser igual a esta otra, donde aparece f de un medio menos f de menos un medio. Eso simplemente es por propiedades de distribución acumulada. Lo que haríamos a continuación, de acuerdo a lo que ha hecho el autor, sería evaluar, ¿correcto? La probabilidad del límite superior, ¿correcto? Y después restarle la probabilidad del límite inferior, ¿de acuerdo? Ok, pero ¿qué es lo que hace aquí el autor? El autor lo que hace es, si nosotros nos fijamos en la función, aquí está la función, podríamos haberlo hecho directamente, recurriendo a ella, ¿correcto? E integramos, ¿desde dónde? Desde el menor valor, que es menos un medio, hasta un medio positivo. Perfecto. Esa es una forma. ¿Hay otra forma? Claro. La otra forma sería recurriendo a la función acumulada, la expresión que estamos viendo por acá. ¿De acuerdo? Y simplemente en esa función reemplazar el límite superior en un caso y luego restarle reemplazando nuevamente el límite inferior en dicha función. Correcto, entonces hay varias opciones, ¿ya? Pero no reemplazar en la función de densidad. Hago este comentario que parece ser un exceso, pero hay casos, ¿ah? O sea que están encontrando ordenadas, y eso es un absurdo en variable aleatoria continua. Ok, ok, ya. Y finalmente, la probabilidad inversa, como ya pueden ver, dada la probabilidad por el enunciado del problema,
ahora si tiene sentido, lo equiparan, o sea, lo igualan a la fórmula de la función acumulada, ¿ve? Y se entiende perfectamente, ¿no? Tendríamos pues que encontrar las raíces acá, ¿no? Y ver cuál de ellas satisface el recorrido de la variable. ¿Correcto? Correcto. Ahí pueden ver el valor, según el autor, x es aproximadamente 0,73. ¿Hasta ahí alguna consulta? Valverde, Valbión, ¿se encuentra? Valverde, no está. Ok, no está. Cruz Guamán, ¿se encuentra? Sí, profesor, buenos días. Sí. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profesor, todo claro. Ah, ya, perfecto, gracias. Martínez, González Martínez, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Alguna consulta? No todo claro. Todo claro ya, gracias. Bien. Acá hay una ilustración, ¿ya? Miren, jovencitos, en este problema que hemos comentado, solamente aparece una función, una sola expresión, ¿correcto? Y su correspondiente dominio. Ahí está, ¿ven? Como ustedes muy bien manejan este tipo de casos, ¿no? En estadística, en variable aleatoria, es posible también manejar funciones como las que aparecen a continuación, ¿ve? Acá hay una función, una densidad, pero que está expresada en subfunciones, ¿ve? Hay una por acá, hay otra por acá, ¿correcto? Una segunda y finalmente una tercera por acá, ¿ve? ¿Correcto? Cada una de ellas está definida en su propio espacio, ¿no? Fíjense, ahí están. Subdominios 1, subdominio 2 y subdominio 3. ¿Cómo se encuentra la distribución acumulada, ¿no? En estas circunstancias? ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de evaluar, ya sea el cálculo de una probabilidad, por favor, tengan en cuenta esto, ¿ya? A veces lo menciono y alguien por ahí no escucha y bueno, no se percata de eso. En una función de probabilidad, ya sea simple o expresada en este caso como subfunciones, una de dos, tiene que aparecer la variable aleatoria o de repente no, como el caso de la función constante, la distribución uniforme, ¿ok? En la distribución uniforme, correcto, no aparecía el x, simplemente aparecía 1 sobre la longitud del intervalo, por ejemplo. O sea, es una función constante, pues, ¿ya? En otras va a aparecer la variable x como argumento. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? En este caso, ustedes observan de que aparte de la variable x, aparece también otro elemento más, un elemento extraño, que está representada como c. Hay que entender que c, en este caso, debe aludir a una constante. Y por lo tanto, nuestro trabajo es determinar el valor de esa constante. Uno dirá, pero profe, no lo puedo dejar indicado ahí nada más. No se puede. ¿Por qué? Porque si tú te olvidas de ello y de repente quieres encontrar probabilidades, claro, ¿no? Tú, como eres muy hábil, vas a encontrar probabilidades expresados en términos de quién, de C. Y tú dirás, claro, le doy un valor así, ya calculé la probabilidad, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Pero si tú te remites a los axiomas, te remites a las propiedades de toda función de probabilidad, ellos nunca hablan de que esté expresado en C o en algún otro elemento. Simplemente dice, el resultado debe estar entre 0 y 1, y punto. Repito que ni siquiera hablan de porcentajes, ¿eh?
Entonces, eso ya nos da a entender que sí o sí tenemos que llegar y manejar una cifra que es al final como probabilidad. Por lo tanto, entonces, si tú manejas C, eso significaría que estás utilizando una función que no está definida plenamente. Tu misión, tu primera misión, ¿qué cosa es? Redefinir la función. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer, y bueno, y es lo que pide el problema, porque es un problema amigable, correcto. Dice, hay que encontrar el valor de la constante. En otros problemas, por favor tomen nota de esto, en otros problemas no dice nada, no te dice que encuentres el valor de C. Entonces tú ya con la advertencia, tú tienes que redefinir la función. Antes de evaluar cualquier probabilidad, tienes que tener una distribución, una densidad explícita, definida, ¿de acuerdo? Que no tenga incógnitas, en otras palabras, ¿eh? Ok. Y por último, en este mismo enunciado, en la parte B, me piden la clásica, la función acumulada. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que hace aquí el autor? ¿Ya? Fíjense, lo que hace aquí el autor es lo siguiente. ¿Ya? En la parte A, lo primero trata es de encontrar el valor de la constante. ¿Y cómo lo encuentra eso? Recurriendo a la primera propiedad de toda función de probabilidad. ¿Eso qué significa? Que si tuviéramos que integrar, ¿no es cierto?, el área debajo de la curva, correcto, entonces sabemos que es no negativa, perfecto, y la segunda propiedad nos estaría diciendo de que todo eso, toda la integral debería tener masa unitaria, perfecto, entonces ya tenemos ahí la expresión integral, correcto, correspondemos al valor de 1, resolvemos la integral y luego despejamos para C, perfecto, así de sencillo, en este caso C es un medio. Y lo que hacemos a continuación, el protocolo, la formalidad, es redefinir la función. Ahí está. ¿De acuerdo? Hasta ahí habríamos resuelto entonces la parte A. Entonces, no olvidar, ¿ya? Les reitero una vez más, hay que redefinir la función en el caso de que haya incógnitas o constantes no definidas en la función de probabilidad. ¿Ya? Ok. Segunda parte, parte B. A veces la representación geométrica puede ayudar jóvenes, pero no es necesario, ¿ya? O en todo caso, si el problema solicita una representación geométrica, bueno, como decimos, caballero, hay que simplemente representarla, pues, ¿no? Dibujarla, ¿de acuerdo? Que el autor lo que ha hecho es hacer eso. Notarán ustedes ahí, ¿ve? Para cada tramo, o sea, para cada subdominio, se tiene una recta, ¿correcto? Y en base a todas ellas, se tiene la función de probabilidad. ¿De acuerdo? Ok, es una guía, sí, es una guía, pero no es necesario hacerlo, ¿eh? Ok, listo. Muy bien. Para poder encontrar la función acumulada, una vez ya redefinida la función, procedemos de la siguiente forma, ¿ya? Ustedes verán, lo primero que hay que hacer es ver todo lo que acontece por debajo del mínimo de la variable aleatoria. Entonces, como mínimo estamos considerando la primera subfunción, ¿no? Y como tal, integramos por formalidad, repito, por protocolo. Como no está definida la variable aleatoria, entonces todo eso debe ser igual a 0, como muy bien se cita, ¿ya? Pueden verlo ahí. Correcto. Hasta ahí no hay problema, entonces. ¿De acuerdo? Ok. Luego lo que hacemos es tomar un punto. Por favor, voy a resaltar esto, ¿ya? Fíjense, aquí está la primera subfunción. Y lo que se hace para la función acumulada, hasta un punto en este intervalo, no digo que sea el punto medio, sino cualquier punto que esté dentro de 0 y 1, vamos a proceder a evaluar la función acumulada, como se cita acá. Aquí, aquí. Aquí. Listo. ¿Ya? Siempre la función acumulada acumula lo anterior. Claro, como el anterior fue 0, una vez más por protocolo, está ahí, correcto, como referente. Y a continuación evaluamos la probabilidad de un punto, correcto, en el primer subintervalo. Evaluamos, ahí aparece la expresión, y finalmente tenemos acá la función acumulada. ¿De acuerdo?
Ok, ya. No olvidar para qué valores. Listo. ¿De acuerdo? Listo. Algo similar hacemos ahora para el segundo subdominio. ¿De acuerdo? Como aparece acá a continuación. Y fíjense, ¿ve? Para este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a acumular lo anterior. Lo anterior fue ahora representado como f. ¿De acuerdo? Y nuevamente volvemos a integrar. Aquí está, ¿ve? Para cualquier punto en el segundo subintervalo, siempre pensando en el acumulado de la clase anterior, ¿ya? Una vez más, tenemos finalmente aquí la función acumulada hasta ese punto, hasta ese valor. Correcto. Similarmente procedemos para el caso del tercer subintervalo, subdominio. Igual, ¿ve? Hay que siempre llevar la mochila o carga de lo anterior. ¿De acuerdo? Y nuevamente volvemos a integrar hasta un punto en el tercer intervalo. ¿De acuerdo? Por eso que se representa como X. ¿Ok? Y tenemos acá nuevamente la función acumulada hasta ese tramo. ¿De acuerdo? Cualquier valor que cubra el valor máximo de la variable aleatoria, ¿correcto? O por encima de él, su probabilidad por definición va a ser unitaria, como pueden ver aquí al final. ¿De acuerdo? Es 1. Todos esos resultados, protocolarmente, hay que expresarlos de esta manera. ¿Pueden ver acá? Ahí están. ¿Correcto? Las diferentes subfunciones, ¿correcto? Acumuladas en sus respectivos dominios, como pueden ver. Si nos tomamos la molestia en graficar, obviamente lo que habíamos obtenido es una función no decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, la ilustración para este caso está en que las funciones que tengamos que lidiar no necesariamente van a tener una sola expresión, ¿no? Sino pueden estar expresadas también como subfunciones, ¿ya? Y la mecánica es bastante simple. Ok. Pregunta, profe, y para un caso así, como la que tiene acá, pregunta, ¿ya? Acá. ¿Se puede calcular la esperanza matemática? Claro. Se puede calcular también la varianza. Ah, ten en cuenta que hay subfunciones, ¿no? Ah, ya, ese es el comentario. ¿Ya? Ok. Aquí ya se pretende generalizar, ¿ya? Así como se habló en el caso discreto, que hay momentos con respecto al origen, con respecto a la media, similarmente en el caso continuo también hay. Solo que acá, como ya hemos clarificado, en lugar de utilizar la suma, tienes que utilizar la integración. Por favor, no se olviden de ello, ¿ya? Hay jovencitos, a veces ha pasado esto, que en temas de variable aleatoria, claro, están sumando, ¿ok? Entonces hay que recurrir a la integral, ¿ya? Para obtener una cifra mucho más, como se dice, mucho más exacta, ¿de acuerdo? Ok, bien. Voy a pasar esto. Y ahora acá, me detengo aquí en esta parte, ¿ya? Esto sí es interesante. Esta parte lo que alude son a otros valores o medidas resumen de una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí está la mediana. ¿Ve? Por favor, no se vaya a entender que esto solamente es para variable continua. No, 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 no. También está refiriéndose a las variables discretas. Tú puedes calcular la mediana también, ¿correcto? Tanto en el caso discreto como en el caso continuo. ¿De acuerdo? Tú puedes calcular también la moda, tanto en el caso discreto como en el caso continuo. Solo que en el caso continuo, el tratamiento es mucho más específico. Por ejemplo, en el caso discreto, la fórmula clásica es la que se ha visto en estadística descriptiva. ¿Ve? Aquí está, ¿ve? Ahí está resaltado. ¿Ve? Es la fórmula usual. Si tienes tu n par o tu n impar. ¿Ya? ¿Correcto? Correcto. En el caso continuo, tú tienes que recurrir a esto, ¿ve? A la función acumulada. Entonces, si quieres encontrar la mediana para una variable continua, tendrás que recurrir a la función e integrarla, ¿no? ¿No es cierto? Hasta el percentil mediano y sabiendo
que el área que acumula debe ser 0,5, ¿no? Resuelves y puedes despejar luego para el valor mediano. ¿Ya? Ok. En el caso de la moda, ahora sí les pregunto a ustedes, ¿cómo encontraríamos el valor de la moda en el caso continuo? Ahí está la imagen, pueden ver aquí, hay una imagen al pie, correcto. Quisiéramos encontrar el valor x sub 0 como valor modal. ¿Qué hacemos en el caso continuo? El punto más alto. A ver, ¿será eso? ¿Será el valor más alto? Recuerden Evaluar que tenemos una función, ¿eh? ¿Qué haríamos? Y máximo. O mejor dicho, a ver, lo comento así, lo comento así. X sub 0, ¿qué cosa representaría en el gráfico? El valor máximo. ¿Cómo encuentras el punto máximo cuando estás utilizando funciones? Derivada igual a cero. Derivando. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada entra a tallar acá. Entonces, por eso que este curso en algunos puntos necesita el manejo, tu habilidad, tanto como integrar como derivar. Pero es práctico, que ya acá no es que este sea un tema meramente matemático, por lo menos la idea básica, ¿ya? Habría que integrarlos. Y hay funciones con las cuales nuestros modelos de probabilidad sí permiten trabajarlo de manera cómoda, derivándolo y encontrando pues el máximo, ¿no? El principio del máximo. Derivas, correcto, y para verificar que hay un máximo, ¿qué haces ahora? Obtienes la segunda derivada, ¿no? ¿Y qué dice la segunda derivada como condición para poder haber encontrado un máximo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Debe ser mayor que cero o menor que cero. ¿Se acuerdan? Porque ese x sub 0, digo, por decir nada más, podría estar de repente diciendo un mínimo. Claro, en el gráfico dice máximo, ¿no? Pero ¿cómo analíticamente tú vas a verificar que ahí hay un máximo? Recurriendo a la primera derivada, perfecto, y luego a la segunda derivada, y la segunda derivada si es menor que cero, entonces el punto que he encontrado correspondería a un máximo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, se trataría de un valor modal, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿ya? Pregunta, profe, ¿te puedo encontrar más de una moda? Claro, y le aplicas la misma técnica, sigues derivando, y puedes encontrar una moda relativa, ¿no? ¿No es cierto? Ok, ¿ya? Aquí un pequeño comentario, ¿no? En el caso discreto, para encontrar percentiles, hay que recurrir a esta condición. Ustedes pueden ver ahí en la expresión simbólica que está enmarcada en una línea en blanco. Hay dos condiciones y está unida por la conjunción y. ¿Qué me dice? Si quisiéramos encontrar, por ejemplo, la mediana, claro que esto a veces en la mediana es mucho más simple, ¿no? Pero fíjate, ve, si quisiéramos encontrar la mediana, su concepto, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan? Estadística adictiva dice, son todos los casos, el 50% de los casos está por debajo de la mediana y el 50% restante por encima de él. Aquí está, ¿ve? Ahí está simbolizado, ¿ve? Perfecto. Les comento que en una variable discreta, hasta podría ser suficiente uno de los lados, no los dos. Uno de ellos podría ser suficiente. En la mayoría de los casos, digo, ¿de acuerdo? Pero cuando se trata de encontrar percentiles, que no necesariamente es la mediana, sino percentiles como podría ser el decil 1, el decil 9, o el percentil 10, o el percentil 90, o el percentil 5, el percentil 2, el percentil 88, o el percentil 95. Allá, me estoy yendo a los extremos un poco, ¿bien? Para que resalte más. Hay que verificar esta condición. Fíjate, acá, bien. Ahí está la ilustración para el cuartil 1, ¿bien? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, esta es la regla. La regla tiene que satisfacer esas condiciones. ¿De acuerdo? Ya no se puede hacer un solo lado.
tiene que cumplir tanto para uno como para otro. Como ahí dice la situación, ¿ve? Dice mayor, ¿no? ¿Ok? Ahí nos está diciendo, ¿ve? La probabilidad de que X, variable aleatoria, sea menor o igual al primer cuartil debe ser por lo menos 0,25. Y la probabilidad de que X, la misma variable, sea por lo menos ese cuartil, cuartil 1, debe ser por lo menos 0,75. Les comento aquí nada más, les comento que hay variables aleatorias con su respectiva distribución de probabilidad que van a ajustarse a esa regla, ¿correcto? O sea que de repente podríamos tener que se cumple 0,25 y en el otro lado el 0,75, bacán. ¿De acuerdo? O quizás cifras que estén por encima de ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo curioso es, por favor, esto hay que tenerlo con bastante cuidado, es un tip muy interesante. Hay casos especiales en los cuales que cuando te piden hallar, por ejemplo, digo nada más por nombrar un caso, ¿ya? El cuartil 1, ¿correcto? Tú aplicas esta regla y claro, ¿no? Despejas para el curso 1, te sale un valor y después te das dando cuenta que hay otro valor en la distribución de la variable aleatoria, de repente el vecino de ese valor que se ha encontrado, que también cumple la misma condición. Por favor, no te desgarres las vestiduras y hay casos en que puedes encontrar no solamente un único QS1, sino otro QS1 suplente, para decirlo así, que también cumple la condición. Es por la regla, pues es por la regla dada. Y también por la forma como la variable aleatoria se distribuye. ¿De acuerdo? El espectro de valores que tenga la distribución, pues, de la variable aleatoria. Puede ocurrir esos casos, ¿sí? Hay literatura, hay textos, libros que ilustran esos casos. ¿De acuerdo? Entonces se los comento para ahorrarse un poco la lectura y tenerlo ahí en cuenta, ¿ya? Es posible, no digo que sea lo frecuente, ¿ya? Es posible. ¿De acuerdo? Listo. Ahora por acá, jovencitos, ¿ya? Esto es muy interesante. Este es una fija, ¿ya? Por favor, tomen nota. Es muy importante que usted, a la hora de modelizar, quiera hacer esto. Calcular probabilidades con una distribución, pero por A o B motivos, la distribución original no es tan amigable. ¿Correcto? Y más bien, hay distribuciones eh, aproximadas que resuelven el problema de una manera mucho más práctica, más sencilla. Me estoy refiriendo muchas veces a que vamos a tener la necesidad de aproximar, más que todo por una situación pragmática, ¿ya? No estoy diciendo por exactitud y precisión, no, porque ese es el sacrificio. Tú sacrificas precisión, sacrificas exactitud en aras de de manejar o de obtener una mejor sencillez. ¿De acuerdo? Siempre hay un beneficio y costo, ¿ya? Si eso tú lo permitieras, entonces, ¿qué podríamos hacer? Acá viene el tip. Hay casos en los cuales la distribución que tenemos entre manos se puede aproximar a una distribución archiconocida, clásica, la famosa distribución gaussiana, que es la distribución normal. ¿Ya? Para poder utilizar la distribución normal como distribución suplente de la distribución titular, hay que justificarlo, ¿no? ¿Y cómo se hace la justificación? Evaluando la simetría y kurtosis. Profe, pregunta, ¿y cómo calculo la simetría y kurtosis en el caso de una variable continua o discreta? Ah, las formulitas están ahí, ¿ven? Aquí está, ¿ven? Una de ellas. Tenemos ahí, en el caso de la simetría, hay que evaluar el momento poblacional de tercer orden, centrado con respecto a la media. ¿Ya? Acá el autor, bueno, no hay problema con la fórmula, ¿ya? Aquí el autor se ha inspirado en X barra, pero lo correcto debería haber sido la media poblacional, ahí donde estoy seleccionando, aquí, solamente la media. Ahí debería ser la media poblacional, ¿ya?
Abajo en el denominador aparece la desviación estándar poblacional perfecta. O mejor dicho, toda la fórmula debe estar referida a la población. Aquí todavía no hay muestra, no hay muestra. X barra es un indicador de muestra. A eso me refiero. Debe estar expresado en términos de mu y de sigma. ¿De acuerdo? De esa forma calculas el momento poblacional de orden 3 en el caso discreto, o la fórmula que aparece abajo, en el caso continuo, integral. Una vez evaluado, calculas la asimetría y la kurtosis, según la formulita que has visto en estadística descriptiva. Ahí hemos puesto las fórmulas, ¿eh? Esa fórmula la estamos invocando una vez más acá, ¿de acuerdo? Para el caso del apuntamiento, de manera análoga. Aquí está bien, en el caso discreto y en el caso continuo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer con esos indicadores poblacionales? Construir el intervalo de viabilidad, ese mismo que comentamos en estadística descriptiva. La misma idea. Y de esa manera, lo que tú vas a poder determinar es si una distribución titular original puede ser trabajado con la distribución gaussiana. O también decir que la distribución titular es compatible, se aproxima a la distribución normal. Y por lo tanto, podemos hacer uso de la distribución normal con fines de evaluación probabilística. No porque me arroje el mejor resultado, no tanto eso, ¿eh? Sino que obtengo un resultado de una manera mucho más simple y mucho más práctica. ¿De acuerdo? Si eso no es ningún inconveniente, podrá ser útil para poder tomar decisiones. ¿Correcto? Ese es el mensaje en esta parte, ¿ya? Entonces, ya finalizando, conclusión. Revisa tu tema de estadística descriptiva. ¿Correcto? Para el tema de variables aleatorias, es su soporte. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Hasta ahí, jovencitos, ¿alguna consulta? Ninguna, ya, listo. Gracias, jóvenes, ¿ya? Yo les aprecio mucho por su interés. Gracias y que tengan buen día, jóvenes. Nos vemos. Gracias, profesor. Ya, Gracias, profesor. ya, gracias, gracias. Buen día a todos. Nos vemos. Gracias, profesor. Tenga buen día. A ustedes, gracias, gracias. Nos vemos.